En vísperas del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, fecha donde supuestamente lo bello de la pita, y sobre todo el Kama Sutra, por ley y tradición, debe aplicarse en varios hogares o en algunos casos, en el motelazo loco disfrazado de junta urgente. Ya saben, mientras no lleguen oliendo a jabón rosa Venus, todo está chido. Así es como presentamos para ustedes algo muy irónico y totalmente contrario a todo lo que esta fecha tan icónica de febrero pueda aportar. La historia que presentaremos a continuación es una de muchas que suceden aún en el México ignorante e infausto. Ese que simplemente está hundido en la miseria humana, donde lo más importante es ser gandalla, robar, destruir y sobre todo ostentarse de valemadrismo absoluto por la vida. El caso de Lucio, Diana, ambos ya en el bote por ojetes, y el bebé de Tultitlán puede dejar un sabor de boca muy amargo por las formas que han construido esta novela. Pero este no es el primero ni el único caso que en algún momento varios de nosotros hemos visto con nuestros conocidos, familiares, amigos, vecinos. Y es que aquí se puede demostrar una vez más cómo el feminismo no existe como tal, por los macabros pensamientos que tuvo Diana para deshacerse de su gracia, así como vil basura, como si fuera tan fácil y tan cómodo en estos tiempos. La temática de todo se basa en la irresponsabilidad, y también podemos tocar el tema de la mala educación que los niños y jóvenes reciben en su casa, la cual es deplorable, pero también podría no ser tan cierto eso debido a que la mamá de Lucio, quien es una en un millón, y que decidió dejar a su hijo para que pague por la fechoría que cometió, pues en una de sus múltiples entrevistas dijo lo siguiente: yo no crié un animal, yo no crié a una persona así, por eso yo no voy a pagar un solo peso de fianza. Aquí podemos ver que quizá Lucio sí recibió ciertamente buenos valores en casa, como para que nunca hiciera lo que hizo, abandonar a la deriva a su bendición. Pero acá entra otro factor, y ahí pregunto, ¿hasta dónde podría llegar una persona por un amor absurdo? Y aquí es donde está el punto de inflexión de esta macabra historia, cómo Lucio fue inducido en parte, pero obviamente con sus propias decisiones al final, porque muchos argumentan, es que Diana lo mareó para que lo hiciera, sí, es muy probable, pero Lucio ya tiene 18 años de edad como para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en esta vida. Por tanto, ambos son responsables de sus basuras por mucho que Diana tenga 21 años. Por eso mismo, hay que saber definir las responsabilidades. Quizá Lucio de alguna manera, para darle gusto a su novia, hizo lo que hizo. De hecho, este tema tocará varios puntos, como el falso feminismo, como una parte de la juventud mexicana está podrida además de los malos valores que reciben en casa, gente irresponsable y además las autoridades, las cuales nos muestran que si no se hace mediático el caso, simplemente no jalan, como el funcionario del Estado de México que no quiso recibir a Lucio por lo que hizo. Además de cómo la sociedad está en un momento caótico porque muchas veces este tipo de actos se normalizan. Todo viene sembrado desde muchos años atrás, donde los padres consienten a sus hijos sin que estos aprendan el valor de tener privilegios, los cuales traen al mundo pero no se hacen responsables de ellos, y los dejan a que la calle los arrope, porque estos dos sujetos trabajaban en una pastelería. Ahí se conocieron y ahí fraguaron un amor tan rancio que los llevó a dejar su producto en una solitaria calle llena de basura. Prepárate, porque esto nos debe dejar en claro una reflexión contundente, de que el proceso educativo no solo yace en un aula de clases, sino del núcleo familiar, que la formación de un niño, joven y adulto depende de cómo lo hayan tratado en casa, y de cómo sea con sus pares en la sociedad, y depende mucho de lo que vean en redes, televisión. Eso forma cierto carácter, ciertas formas de vida, pensamientos como en este caso, pensamientos podridos que llevaron a tratar a una vida como si fuera un simple pedazo de escoria. Por cierto, ojo acá, que muchas personas vienen a disfrutar de los videos al canal pero no están suscritas, y por eso les propongo un experimento a ver si sale. Ya depende de ti. Si usted no está suscrito, hágalo, se lo sugerimos, y deje su poderoso like. Si un gran número lo hace, esto nos ayudará a que mucha gente abra los ojos, pues lo que queremos es que este mensaje llegue a mucha gente para que este tipo de actos no sucedan en México, ni en ninguna parte del mundo.
Quizá con eso podemos poner nuestro granito de arena y ayudar a las personas, porque lo único valioso que tenemos en este mundo terrenal es la vida misma, algo que algunos seres humanos muchas veces jamás apreciarán. Es por eso que hoy te presento a la cárcel Lucio y Diana, el viacrucis del bebé de Tultitlán. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de todos nuestros contenidos. Bien, vamos directo al punto. De pronto surgió en redes sociales un video donde se aprecia a un transeúnte caminar por alguna calle del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Y se logra observar que es un joven como de entre 16 y 20 años con lentes y una playera blanca, cabello rizado. Se entiende que al menos en lo que se apreció, la idea de este sujeto es que pasara el carro que recoge los desperdicios de la colonia en cuestión, para que se llevara todo lo que yacía en la banqueta. Hasta ese momento no se sabía a ciencia cierta qué tan importante era ese video, hasta que los vecinos de la zona se dieron cuenta, y como siempre pasa en redes sociales, esto se viralizó. Supieron que se llamaba Lucio y lo reventaron hasta donde se pudo sin saber que el contexto era aún más oscuro. Y lo peor es que la madre fue la que operó casi todo, a pesar de que luego de buscarla la cacharon en la mentira que estaba declarando en la fiscalía, ya que cuando le preguntaron por la situación, ella dijo que desconocía que el padre de su hijo tuviera esas intenciones. Pero no se desespere, poco a poco iremos a ese punto. Solo el destino le tendría preparada una gran sorpresa, porque como lo dijimos, cuando los angelitos llegan, no hay poder humano que los detenga, ni la más grotesca intención de sus propios padres irresponsables e inhumanos. Porque, imagínese la temperatura de la noche y a merced de algún animal callejero. Los hechos ocurrieron justamente en la tarde del martes 11 de febrero en Tultitlán. Sin embargo, estos querubines tienen un arma potente para aferrarse a este mundo que es el llanto. Era increíble la sorpresa que se llevaron cuando la indignación se convirtió en amor y ternura. Ahí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Qué demonios estaban pensando? Este no es el primer caso que sucede en México. Durante mucho tiempo se han visto casos similares. Muchos no terminaron nada bien. Creo que todos nosotros conocen por menos alguno donde, bien chingones, los padres, muchas veces jóvenes pubertos y estúpidos, en su mente pobre y frágil, se les ocurre insertar la pija en la rondana caliente sin pensar siquiera en algún método anticonceptivo, los cuales en las escuelas los promueven, a pesar de todas las campañas que hay que muchas veces son infructuosas. Cuando la gracia está cuajada, ya no saben qué hacer y empiezan a maquinar tretas altamente tóxicas para hacer como que nada pasó. De hecho, luego de que el video se viralizara, la madre de Lucio, Dula Utrera, vio el video y relató cuando veía cuadro a cuadro cómo su hijo cometía semejante aberración. Lo vi, me impacté, entré en estado de shock y pánico. Se lo envié a mi esposo y él me preguntó qué íbamos a hacer y le dije denunciarlo. La mujer convenció a su hijo de entregarse para que se hiciera responsable de sus actos. Textual, dijo: yo le dije que era su deber, que no fuera cobarde. Mientras las redes sociales crucificaban en opiniones a Lucio por ser un ente sin alma y despreciable, por eso y por ser hombre, pronto saldría a la luz que nada es lo que parece, pues la planificación de todo fue por parte de Diana, quien terminó siendo parte del cerebro de los actos, una joven de 21 años que había conocido en la pastelería y llevaban una relación de novios, hasta vivían juntos. Por eso mismo en el siguiente tema explicaremos a detalle cuál fue el modus operandi y cómo es que salieron los argumentos que señalan a la madre del angelito como la principal artífice de todo. Por cierto, el nene de 36 semanas está feliz, estable en una clínica del Iste, y ahora la abuela de este puja para que tenga los derechos para quedárselo y cuidarlo. Pero eso lo veremos más adelante.
De hecho, es inverosímil cómo hasta ahora se ha satanizado erróneamente al chamaco de 18 años por ser el único y principal artífice de dejar al angelito cuando la pareja fue la principal autora intelectual de todo. Diana es una chica de 21 años de edad que trabajaba en una pastelería de una avenida importante en Tultitlán. Tenía poco menos de un mes y estaba a prueba, solo trabajaba medio turno. Ese día el dueño del local había ido a surtirse de mercancía para sus panes y pasteles y al regresar al negocio, este relató que Diana salió del baño y le comentó que había manchado el sanitario porque estaba en sus días, por lo que procedió a limpiarlo. El dueño, al pensar y creerle que era un tema normal a la chica, decidió que ella lo arreglara. Hay que destacar una cosa, que Diana llevaba ropa no ajustada para disimular su embarazo. Aún así, el dueño comentó que no se percibía mucho, además de que según en la solicitud de empleo, Diana puso que ella no estaba embarazada. Aquí podemos ver un patrón, el que habla de la irresponsabilidad total de la pareja porque buenos estuvieron para reventar la papaya y hasta practicar el Kama Sutra, pero no fueron buenos para afrontar las consecuencias que a la postre causaría mucha indignación en todo un país. Hay que recordar que el día de los hechos Diana terminó de trabajar como si nada y salió del local a las 9 de la noche, además de que el chamaco había ido por ella. Hay que recordar que las imágenes se aprecia que en el momento era de tarde-noche, por lo que se cree que Lucio fue a verla antes de las 9 y esta ya estaba con la bolsa en su mochila lista para llevarlo con Lucio y así acordar todo lo demás. Recordemos que en la defensa por buscar la verdad, Lucio aportó los mensajes de WhatsApp que sostuvo con ella antes de hacer la fechoría. Pero eso lo veremos más adelante. En fin, vayamos al modus operandi de todo y el momento que entregaron a Lucio. La historia tomó un giro diferente, pues hay que recordar que la mamá de este renacuajo agarró y lo fue a buscar para llevarlo a la Fiscalía del Estado de México. Escuche bien, la señora se fajó los pantalones y al ver que su hijo había cometido un ilícito, todo el dolor de su corazón se lo llevó para entregarlo a las autoridades. Y debo decir que estos huevos no cualquier persona los tiene. Solo pocos serían justos con uno de los suyos. Pregunto, ¿cuántas madres y padres hemos visto que defienden a sus hijos a pesar de que sean unas fichitas? La señora Dula Utrera marcó un precedente porque el amor de madre no es solamente solapar ni consentir las fechorías de su bendición, sino que es enseñarle a ser responsable por sus actos. En este caso, actos muy aberrantes y oscuros. La señora llevó a Lucio a la fiscalía donde un funcionario no quiso tomarle los datos al chamaco deshuevado. De hecho, la señora había ido a 2 sedes de la fiscalía y nadie se lo quiso recibir. Textual, dijo lo siguiente: yo veía las redes que decían está prófugo y yo pensaba, pero si yo lo encontré, yo lo tengo y nadie me lo quiere recibir. Y aquí es donde viene la pregunta. Si llevan a un sujeto que cometió una estupidez, ¿por qué no lo reciben? Bueno, ahí les va. En una de las sedes de la fiscalía, Diana se adelantó a Lucio, por ahí de la madrugada, alrededor de la 1 o 2 a.m. Estaban tomando la declaración y la denuncia hacia Lucio, quien según ella, había sido el autor de haber abandonado al angelito. Vea usted nomás la basura de mujer que es. Porque luego el chamaco, en su defensa, mostraría las pruebas de que ella había sido la principal artífice de todo el plan. El tema es que la Fiscalía del Estado de México no los pudo atender por esta razón, ya que Diana estaba supuestamente declarando y no podían tener a los dos allí al mismo tiempo. Por lo que la mamá de Lucio tuvo que ir a la Fiscalía de la Ciudad de México para que le recibieran a su pequeño monstruo. Ahí fue como el chamaco, ya entrampado, esperaba a que le hicieran las preguntas de rutina y también de que le metieran sus buenos zapes por pelmazo y de que soltara toda la sopa. Fue ahí donde tuvo que explicar que el plan había sido ideado por ambos. De hecho, hay que señalar aquí lo siguiente. Desde julio del 2024, Lucio ya no vivía con su mamá. El chamaco se salió de su casa para irse a vivir con Diana porque estaba profundamente enculado. En ese entonces el mocoso melenudo y tonto tenía 17 años de edad. El chamaco estaba tan enamorado que mandó a la fregada a su familia y le dijo que él se haría cargo de su vida. La señora no le quedó nada más que dejarle ir. Para muchos, esto es la ley de la vida. Es por eso que en varias noches de su momento amoroso, pubertoso y estúpido,
el atole se le peló a Lucio, porque a Diana le gustaba la temperatura hirviente del líquido viscoso. El placer era precisamente lo primero. Ya después verían qué hacer, ya saben, una actitud totalmente valemadrista propiciada por el deseo. Por eso les valió 3/4 de ñonga a este par de infames inútiles que cuajara la bendición en el vientre de esta mocosa infame. Ellos lo sabían desde un principio, porque la morra al mes ya no le bajó. Entonces, el par de tontos siguieron con sus vidas como si nada hubiese pasado, hasta aquella tarde cuando Diana ya estaba lista para hacer su desmadre. Entre sus pensamientos infames, inmaduros e irresponsables, ambos habían planeado deshacerse del paquete, que para colmo no era prematuro, no se anticipó ni mucho menos hubo planes con anterioridad de que no creciera. A los dos oquetes se les ocurrió que viniera al mundo y después pensar a ver qué podían hacer. En la imagen que ve en pantalla está claramente cómo ambos planearon todo. Inclusive ella toda loca decía que había agua de Jamaica por todos lados, y en la desesperación le mandaba mensaje al monstruo de Lucio, quien contestaba con audios que lo hicieron cómplice y culpable también. De hecho, ella quería tirarlo, pero no sabía dónde. Él sugirió en el trono blanco, pero era imposible, a tal grado que ella sugirió enviarlo a algún canal. Mientras Lucio decía, ya no lo veas, ya no lo veas. Los dos monstruos repugnantes estaban desesperados y con viles ratas apestosas de caño buscaban limpiar sus pecados fuera como fuera. Lo que no sabían es que los angelitos que llegan de esta manera siempre estarán protegidos por algo divino. Ella sugería lo peor, mientras que Lucio, por complacer a su mujer, haría lo que fuera para tenerla tranquila, la cual, sorprendida, la tonta decía que se movía. Vaya infamia, vaya ignorancia, vaya porquería de personas. Porque todo este show ya no es de dos chamacos irresponsables como tal, ya es de un cinismo absoluto entre ambos, de un modus operandi de una pareja que tenía en mente la más repugnante idea, con tal de no adquirir sus responsabilidades que por naturaleza la vida nos ha dotado. Hay que señalar que los mensajes se dan entre las 5 y 6:30 de la tarde, recordando que Diana terminó su turno a las 9 de la noche y se fue como si nada. Se entiende que Lucio pasó por la bolsa y se fue, para después regresar por ella. Todo esto cuadra con las palabras del dueño del local, quien dijo que la mujer había terminado su turno completo. Entonces, si todo esto fue lo que sucedió, ¿por qué Diana Jaciel estaba declarando en contra de Lucio David? Muy sencillo. Por ser mujer creyó que adelantándose a decir las verdades a medias pensó que nadie se daría cuenta. Una vez más, el falso feminismo aparecía a cuadro. Y de hecho algunas personas en redes sociales la defendieron porque según sus chaquetas mentales Lucio la orilló a hacer eso. Vaya estupidez. Por este tipo de gente hay personas como las de esta historia. Macuarros asquerosos, impresentables y sobre todo irresponsables. Suerte, el angelito está estable y creciendo. En fin, los madrazos vienen después de los hechos y de cómo el amor de estos dos es inexistente porque alguien tenía que salvarse el pellejo. Y aquí es donde viene lo bueno. Después de la acción hay una reacción. Al menos eso dice la tercera ley de Newton. Ya en la entrevista en la fiscalía, el soquete y lánguido de Lucio decía lo siguiente: no sé qué pasó, estoy asustado y arrepentido, no teníamos cómo mantenerlo, por eso decidimos hacer eso mi pareja y yo. Confiábamos en que alguien lo podía encontrar y hacerse cargo para que así encontrara una mejor vida. Pero como dicen por allí, caras vemos, intenciones y corazones no sabemos. Porque los familiares del chamaco dijeron lo siguiente, sorprendidos por lo que había pasado, ya que según ellos conocían muy bien a este sujeto. Textual: no lo podemos creer. Lucio es un hombre sumamente tranquilo, dedicado al trabajo y sus estudios de gastronomía. No toma, no fuma, es muy noble. Estamos sorprendidos. No podemos creer que haya actuado de esa forma y que haya sido capaz de abandonar a su bebé recién nacido. No sabemos qué le pasó. Imagínense, ni su propia familia conocía a Lucio, aunque muchos creen que todo fue por desesperación. Una muy estúpida y absurda. Es más, ni siquiera tiene nombre la forma en la que pensaron siquiera por un minuto hacer lo que terminaron realizando. Esto muestra cómo la sociedad,
los jóvenes y quien sea puede torcerse fácilmente, ya sea por amor, obsesión, y eso puede desembocar precisamente en una fatalidad o en un intento de esto. Pero la que puso el ejemplo fue la madre de Lucio, quien con el llanto a flor de piel y tragándose los sapos de su bestia, tuvo que salir a dar una entrevista, pero eso sí con la falda bien puesta, poniendo el ejemplo a todos aquellos padres que maleducan a sus hijos y quienes los ven como unos santos. Textual, sus palabras fueron las siguientes ante el asombro de millones de mexicanos que no podían creer cómo una madre entregaba a su hijo a la justicia. Mi hijo hizo algo muy malo y no estoy diciendo, ay, por favor, véanlo, quiéranlo, no, véanlo como es, pero vean todo como es, vean a su familia de ella, vean a ella, véanme a mí, vean a mi familia. Yo soy su mamá de él y yo estoy dando la cara por esto. Pues no sé qué le pasó, no sé qué le pasó. Lo que sí sé es que yo no hice mal, no soy una mala madre, no soy un mal ciudadano, no soy una persona que robe, que trate mal a la gente, no soy una persona que diga si llegas a salir embarazado te voy a matar o a correr de la casa, como para que él hubiera tenido esa decisión. Él decidió hacer eso y yo la verdad, no pienso pagar una fianza si le dan a él para pasar su proceso fuera. No lo pienso hacer. No lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, lo único que voy a hacer es que al rato que salga de prisión, va a ser un peor hombre y yo no traje al mundo a un animal. Yo no crié a un animal. Y él me dijo, tengo mucho miedo. Pues sí, tienes mucho miedo. Y me dijo, perdóname mamá. Le dije, a mí no me pidas perdón. Limpia tus actos. Sé un hombre. Esto lo vas a cargar por el resto de tu vida, pero limpia. Limpia por lo menos lo poco que puedas hacer. Muestra tu cara y muestra tu persona a la sociedad y da tu versión de lo que sucedió. Y cumple con lo que tengas que cumplir. Paga lo que tengas que pagar. Le dije, yo no voy a ser parte, ni partícipe, no voy a formar parte de esto. No voy a hacer ningún pedazo de este rompecabezas en esta situación. Las palabras de la señora fueron contundentes y con el alma partida mostraba que a pesar del amor que le tiene a su hijo, no puede proceder como muchas otras madres que tratan de justificar los malos actos de sus bendiciones. Y aquí cae de nuevo una reflexión y una gran moraleja para los que juegan con fuego. Hoy en día, en algún momento, los malos actos siempre saldrán a la luz, por más de que los quieran esconder. Estos dos adultos son simples seres inhumanos, que les valió 3/4 de ñonga lo que pudiera pasar. Y sabían perfectamente que esto pasaría, pero aún así, tomaron la peor decisión de sus vidas. Pregunto de nuevo, ¿qué tiene que pasar para que se den estas situaciones? ¿Cómo se explica que la señora, según ella, educó bien a su hijo y este haya actuado de esta manera deplorable y putrefacta? Muchos creen que la morra de 21 años fue la que lo indujo al pecado, y este por amor, por apoyarla, hizo lo que ella pidió. Incluso se puede tomar el argumento de que ella lo sacó de su casa porque ella era mayor de edad cuando Lucio se fue. Aún no cumplía los 18. Pero por Dios, a esa edad, el tipo ya sabe a lo que le tira. Él tomó la decisión de irse de su casa todo por un par de limones y una papaya sudada. El argumento de lo hicimos porque no podíamos mantenerlo es el argumento más desgastado, predecible e inútil que pudieron ocupar. Lo mejor del caso es que el lánguido de Lucio ya se dio cuenta que la morra ni lo quería porque para ella lo importante era salvarse el pellejo. Por eso fue a denunciar que este fue el de la idea de todo. Vaya asco de pareja. Por eso, como dijera el difunto Ferraz, o la beben o la derraman este par de insectos. Es momento de que en realidad las leyes castiguen como debe de ser a ambos personajes, porque por ahí algunos colectivos patito han salido a defender a Diana, cuando esta claramente fue autora intelectual de todo el modus operandi con el angelito. Sin embargo, hay que mencionar que una de las situaciones que se vive en la juventud mexicana es la mala educación sexual que hay en los hogares y en las escuelas. Según los datos del INEGI, en 2023 nacieron alrededor de 100,000 niños en el país, siendo el 37% de estos niños de madres jóvenes por debajo de los 24 años de edad. Pero si vamos a una gráfica más puntual, en ese mismo año, según el portal Statix, el 14.83% de las madres fueron menores de 20 años de edad en ese 2023.
Esto nos arroja que al menos en nuestro país no hay cultura de prevención contra los embarazos no deseados, a pesar de que en el último sexenio bajó considerablemente el porcentaje con respecto a otros años. Aún así pareciera que no se hace énfasis en eso en las escuelas, con campañas más agresivas e inclusive mostrando los daños colaterales que podrían suceder si actúan como esta pareja de pelmazos buenos para nada. Además de que hoy en día en las redes sociales abunda mucha información al respecto. Otro dato que también ronda por allí, en este caso muy turbio, es que según los familiares de Lucio, la chamaca estaba pensando en extirparse a la mala al organismo. Sin embargo, el nene no llegó anticipadamente, rompiendo por completo esta retórica. Pero espere, porque falta la mejor parte, el gran karma de esta historia y la lágrima gandalla de esta pareja, la cual ya duerme en penales diferentes. Lucio ya está pagando por sus pecados en el bote de Cuautitlán y ella está durmiendo en Tlalnepantla. Y aquí es donde decimos todos cómo adoramos los finales felices. Después de los hechos me he topado con algunos comentarios de feministas fake, las cuales están tratando de justificar el trato inhumano de Diana con respecto al producto que sacó en la pastelería. Abogan que ella sí quería tenerlo y que les faltó información para que no hicieran todo su relajo. Vaya estupidez. Ambos personajes estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Habían armado un plan maestro, un modus operandi y la forma de deshacerse del paquete. Es increíble que a estas alturas haya todavía ignorantes que los defiendan. Unos porque dicen que Lucio era menor de edad y fue seducido por ella. A otros abogan que la mujer es la víctima. Ese es el problema de la sociedad, que una parte de esta le cuesta aceptar los errores cometidos de ambos personajes. E insisto, es como aquellos padres que defienden a su hijo rata o que le van a llorar cuando ya está estampado en el asfalto. Terminan diciendo que era un ángel y que no le hacía daño a nadie, que solo asaltaba porque no tenía otra cosa para vivir, y cuántas mamadas de becerro destetado se les ocurra. Y ese es el otro problema que vive México, el consentir en lugar de educar. En muchos núcleos familiares los padres de familia ven a sus hijos como unos impolutos, que no rompen ningún plato, y en lugar de enseñarles a valorar la vida y a mantener una buena relación con los demás, a veces, desde niños, les aplauden que peguen a sus semejantes, que hagan berrinches en la calle o en lugares concurridos por caprichos. E inclusive muchas veces niños pequeños gritan y dicen groserías a sus padres, mientras estos solo hacen lo que el chamaco dice. Esa es la verdadera mala educación, y cuando estos especímenes crecen, dan por hecho que todos deben darles los consentimientos que sus padres les dieron. Además de los privilegios sumados de las malas compañías y actitudes que puedan forjarse en un crecimiento, ya sea en su núcleo familiar, de amistades o en la calle. También es estúpido justificar con la frase antes mencionada, es que no podíamos mantenerlo. O sea, estamos en pleno siglo XXI, donde al menos en México ya existen algunos programas sociales para este tipo de situaciones, o en su defecto, el valor de la conciencia, agarrar y buscar empleo, alguna solución para mantener al niño, llevarlo con los abuelos o buscar alternativas sanas y sobre todo adecuadas para el bebé. El problema es que ambos ineptos recibieron todo de sus padres, al grado de consentirles muchas cosas. Si bien la mamá de Lucio dice que no crió mal a su hijo, debería de explicar cómo a los 17 años, siendo un menor de edad, dejó irse a la deriva. Se entiende que el chamaco estaba embrutecido por los limones y la empanada jadeante de la morra veinteañera, pero es hasta absurdo pensar que no tenían dinero y por eso lo habían dejado ahí, a ver si algún buen samaritano lo veía y se lo llevaba y le daba una vida de reyes. En realidad, todo este conflicto tiene varios responsables. Los padres de ambos por no orientar de forma adecuada a estos parásitos desde pequeños. Pero más, este par de inútiles que pensaron que era así de sencillo, evitar responsabilidades. Por eso se celebra que estos dos ya estén en el bote, en el de Cuautitlán y ella, en el centro penitenciario de Tlalnepantla. Ambos se quedarán refundidos allí, porque no hay manera de defenderlos. Cometieron un ilícito y tienen que pagar. Bien, como decía la señora, él tiene que pagar por lo que hizo. Nadie lo va a defender. Debe ser un hombre y afrontar las consecuencias. Porque eso sí,
que tanto daño le hacen los padres a sus hijos hoy en día, sea de cualquier clase social. Ahí está, por ejemplo, el Fofo Márquez, que lo acaban de sentenciar a 17 años, 6 meses en el bote. Su papá ya afinado y su mamá le dieron todo. Lo consintieron y lo echaron a perder al grado de que cuando éste creció, ya no supieron cómo domarlo. Acto seguido cometió un ilícito y terminó apestado para siempre. O la clásica familia de bajos recursos, donde la mamá se va a trabajar a casa ajena, el papá se fue a la frontera o al otro lado y ya no volvió, y el chamaco termina quedándose con los tíos o con la abuela, donde pocas veces lo pueden monitorear, creciendo en un ambiente deficiente, donde nadie les puede decir nada y solamente su juicio los llevará por la vida. Con el albur o la famosa tómbola de la vida, donde si te topas con gente mala, puede ser que te hagas a su semejanza. El caso del bebé de Diana y Lucio solo es uno de muchos casos que se presentan en México, que muchas veces, tras no ser mediáticos, tienen un final atroz, triste y decepcionante. Sin embargo, hoy podemos decir que esta pareja recibió su merecido. Dos personajes mayores de edad que sabían lo que estaban haciendo, pues según el Código Penal Federal, en el capítulo 7, de acuerdo al Código 335, está tipificado como abandono de personas. Se les puede dar hasta 4 años de bote, considerando, en este caso, que la persona abandonada no haya sufrido ningún daño, ya que si hay daños, la pena se eleva por lógica. Mientras tanto, los familiares de Lucio pujan por hacerse de la potestad de su nieto, quien yace en una clínica del Issste, con 36 semanas de gestación y un peso de 2 kilos con 170 gramos. El bebé luce sano, fuerte y en constante crecimiento, siendo su historia una de muchas agraciadas por la vida, donde el aura, un poder cósmico, la casualidad, Dios, el destino o algún otro ser le dio la oportunidad de estar en este mundo. Por algo sucedió, por algo la mano que lo protegió decidió que tenía que crecer, desarrollarse como buen ser humano, todo lo contrario a sus asquerosos padres. Pero dime, ¿qué piensas de esta juventud que le vale gorro la vida, así como a Lucio y a Diana? ¿Qué hubieras hecho tú si fueran tus hijos? ¿Los protegerías a toda costa a pesar de sus fechorías o hubieras actuado como la madre de Lucio? ¿Estás educando bien a tus hijos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.